Macarena, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Ahí se Bien, bien. se escucha bien. ¿Se escucha bien? Sí. ¿Cómo nos escucha el público? A ver, esperemos que también bien. Calculo que sí. Desde Perú les pedí un poquito que nos cuente desde dónde se estaban conectando. Si nos quieren ir contando, mientras le damos unos minutos al resto de la comunidad de irse uniendo. ¿Cómo estás, Macarena? ¿Frío ahí en Buenos Aires? Vas, donde yo estoy, que estoy más al sur, porque no viste que no estoy en capital, sí, hace bastante frío. Estaba lloviendo, así que tenía miedo de no tener buena señal, pero por eso te preguntaba si se escuchaba bien. Bien. Pero, Desde Buenos sí, Aires también nos están sí, viendo. ahí estoy Díganos, bien. así sabemos desde dónde. Argentina. Bien. Bueno, yo estoy en Francia, estoy en el sur de Francia, nosotros acá con muchísimo calor, Sí, lo te veo en opuesto, remera, yo con polera, pero bueno. con polera, vos con polera, Córdoba, bien, qué lindo, Sabrina. Bueno, a ver, contanos un poco de qué vamos a estar hablando hoy, Macarena, mientras tanto. Bueno, a ver, la idea de poder dialogar hoy es poder pensar un poco algo que vamos a trabajar en una de las materias que voy a estar dictando en la facultad, que tiene que ver con las violencias sexuales contra infantes, niños y adolescentes, ¿no? Todo lo que tiene que ver con esos silencios, eso que aparece como lo imposible de ser dicho y qué lugar tenemos los profesionales de la salud, los psicoanalistas, para poder escuchar aunque no esté la palabra, ¿no? Así que bueno, la idea también era hoy armar un poco esa presentación de poder corrernos del lugar de fonocentristas, ¿sí? Un lugar que nos deja también en una posición adultocentrista, ¿sí? Creyendo que el lenguaje es únicamente la palabra hablada, ¿no? Y perdemos que hay una polisemia de lenguajes que a veces como adultos no la ponemos muy en práctica, pero los niños están embebidos en eso, ¿no? En el dibujo, en el juego, en el modelado, en lo conductual. Ni hablar si aparecen síntomas, digo que también es algo ahí a poder escuchar y poder tener una escucha activa, ¿no? Entonces, bueno, la idea de hoy era hacer como una presentación un poco de eso que lo vamos a desarrollar en la materia, pero sí descentrarnos también de algunos mitos, por lo menos acá en la Argentina, que se da bastante también, ¿no? De, bueno, si el niño no habló, entonces parece que no hay nada. Es decir, bueno, ¿por qué le damos ese lugar tan privilegiado a la palabra hablada cuando hay otros modos de comunicación, ¿no? De hecho, creo que hasta tomando cosas que se vieron en el Congreso de ya, podemos pensar cuántas cosas se pueden decir con imágenes, ¿sí? Y que los chicos mismos, si uno a lo mejor puede ver en sus comunicaciones, en sus chats, cuánto dicen desde los emoji que se mandan, los adultos también, ¿no? Digo, y hay otro lenguaje simbolizado y algunos hasta universales, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿por qué seguimos insistiendo en que si no hay un relato verbal con lujo de detalle, parecería que no, o el hecho no ocurrió, o no sería suficiente prueba, aunque pueda haber otro tipo de comunicación? Acá nos dice Juan, somos el síntoma de un lenguaje impronunciable. Está bueno, Juan, que lo menciones así. Eh, Hay algunos autores que también trabajan, entre ellos podemos pensar en Hornstein, por ejemplo, que habla de esto de, bueno, lo que es lo impensable, lo indecible, ¿sí? Mm, Y cuáles serían esos fenómenos que se tienen que dar para que a lo mejor un niño, como un niño porque
tiene que ver con la Pues, temática de hoy, ¿no? no, Pero sí. también lo podemos pensar en los adultos, en que justamente esa escena que ha sido vivenciada y puede haber quedado inscripta de modo disruptiva o traumática, tiene un dejo de imposible de ser reproducida, ¿no? Entonces, a veces cuanto más insistimos en que cuente, que cuente, que cuente, primero que estamos quitando derechos porque se cuenta cómo y cuándo puede. Eh, y creo que nadie debería ser dueño del tiempo del otro para que pueda procesar algo, sobre todo cuando eso deja una marca que ni siquiera entra dentro de lo reprimido, ¿no? Entonces esto que vos mencionás del síntoma, y cuando yo decía, bueno, el síntoma en los niños, tenemos que pensar también en otros tipos de fenómenos. ¿Cómo cuáles? Eso que me estabas hablando me hizo pensar en esto de que hay cosas que no pueden ser articuladas, ¿no? Y me lleva también a pensar algo que tal vez somos víctimas, tal vez los psicoanalistas, por estar tan focalizados en un lenguaje verbal y hablado de la palabra, en que mucho de la comunicación y tal vez un porcentaje mayor del que se habla de la comunicación es no verbal y tal vez hay que empezar a captar ese no verbal, ¿no? Ese no verbal que se expresa a través de otro tipo de situaciones, de actos o de no, que no están a través de la palabra, ¿no? De miradas, de gestuales, de síntomas, de actos, de conductas, ¿no? Sí, a ver, tomo esto que vos decís, y bueno, voy leyendo el comentario también que deja Juan. Eh, a ver, nosotros tenemos tenemos antecesores, que me parece que nunca hay que olvidar a los maestros dentro del psicoanálisis, y alguien que es muy poco nombrada es Sophie Morgenstern, ¿sí? Sophie Morgenstern, de lo poquito que tenemos, porque sabemos que su obra no ha sido destruida, ella ha trabajado con un caso, ¿sí? De un niño que tenía un autismo, aparentemente un autismo selectivo, perdón, un autismo, no un mutismo, en donde ella estuvo trabajando 6 meses con dibujos, únicamente con dibujos. Bueno, es muy interesante poder ver el análisis que ella hace, y a mi gusto, con todo el respeto que me merece, también hay que contextualizar la época, ¿no? Una vez que ella logra, por medio de la transferencia, que la palabra sea levantada, cuenta la leyenda, diría yo, que le pide a su pacientito que le cuente qué es lo que dibujó. Y ahí digo, bueno, ¿cuántas veces hacemos eso mismo? Y es lo que creo que no debemos hacer, porque le estamos restando un estatuto simbólico, privilegiado, a lo que es la secuencia del graficar, Mm. ¿sí? Aparte, nos colocaríamos en un lugar en donde transferencialmente tal vez tampoco esté bueno, porque si vamos a estar encarnando el sujeto supuesto al saber, se nos supone que en esa secuencia gráfica nosotros vamos entendiendo algo, no comprendiendo, pero sí entendiendo, y vamos encontrando al niño en el dibujo, como dice Marisa Rodulfo. Pero si el niño dibuja algo y yo le pregunto, ¿qué dibujaste? Claro queda en que no estoy entendiendo nada de lo que está haciendo. Por ende, quedamos totalmente barrados, cosa que para la transferencia puede que no sea el mejor momento. Y por otro lado, dejamos al niño en un lugar en donde le estamos diciendo que el lenguaje que está utilizando no nos alcanza para poder ayudarlo o poder acompañarlo en ese proceso terapéutico. Entonces, fíjense cómo, con un gesto que puede ser hasta sutil, superficial, ¿sí? Podríamos estar corriendo transferencialmente a un niño de un espacio que tal vez sea el único que tiene para poder contar su padecimiento psíquico,
¿no? ¿Y cuál sería la intervención en ese caso, Macarena? Eh, a ver, creo que primero tenemos que no olvidarnos de que la regla fundamental, así como la planteó Freud, también nos cabe a nosotros en relación al encuadre de Chegoyen, en esto de poder pensar que estamos en abstinencia, ¿sí? Mm, Que estemos en abstinencia no significa que no hablemos, no emitamos ni un sonido, no, 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 sino que estamos en abstinencia de estar otorgando significado y en abstinencia también de cuidar nuestras propias ansiedades. Porque mm, es cierto que cuando estamos trabajando con niños a los cuales tenemos como una hipótesis de que están pasando por un sufrimiento con características de una violencia sexual, hay algo que nos urge. No tenemos meses y meses y meses para un diagnóstico, ¿sí? Pero si nos gana nuestra ansiedad, puede ser que perdamos de vista dos conceptos que son, a mi gusto, muy destacados, que es lo importante y lo urgente. Si nos dejamos llevar por la urgencia, que en parte es lógica, porque tenemos que saber lo que le está pasando, podemos perder de vista lo importante que es ese niño, ¿sí? Entonces, si hacemos una intervención apresurada, el niño puede quedar corrido. mm. Entonces, cuando vos me decís, bueno, ¿qué tipo de intervención? La verdad no puedo responderte con exactitud, porque creo que la intervención va a tener que ser singular, porque para cada niño, yo digo niño para no estar diciendo niño, niña, adolescente, Está ok, ¿sí? se entendió, no pasa Entonces nada. digo, me parece que hay que poder pensar las intervenciones no como tips para poder dar, sino de que tenemos que tener en cuenta la historia, la subjetividad, el momento cronológico en el que se encuentra, también ese tiempo de desarrollo y constitución subjetiva, cuál es el contexto familiar, cuál es el contexto también de un ambiente más amplio que puede incluir, por supuesto, la cultura, el país. No es lo mismo, y esto siempre, yo me acuerdo de una anécdota, que yo hice un trabajo de campo con una serie de técnicas proyectivas. Una de las técnicas que realmente a mí me gusta, me sirve en lo que hace a la clínica, es el test persona bajo la lluvia. Y yo fui tomando esta técnica en distintas poblaciones. Si nos guiamos y somos muy rigurosos del manual, esperamos que el niño arme un dibujo en donde aparezca alguna defensa. La defensa privilegiada sería el paraguas. Eso nos dice el manual. Pero es cierto que hay regiones, y mismo en nuestra Argentina, en donde sería imposible, donde yo vivo, sería imposible usar un paraguas, porque te volás vos, el paraguas y todo. Entonces, esos niños no dibujaban paraguas. Entonces, ¿qué estamos pensando? Ah, entonces, si no dibuja es que no tiene una buena defensa. No, no, tenemos que poder contextualizar hasta las técnicas proyectivas. Entonces digo, bueno, a la hora de pensar las intervenciones, el armado de una batería diagnóstica, más allá de la entrevista, como por lo menos la técnica fundamental, ¿sí? La que no puede faltar, una buena entrevista, tiene que estar sostenida en función de ese niño. No podemos trabajar con todos igual como si fueran en serie, ¿sí? Mm. Porque cada historia, estoy parafraseando a Winnicott, ¿sí? La historia de cada niño es única e irrepetible. Entonces, nuestra posición también tiene que ser única e irrepetible para poder estar a la altura de lo que ese niño nos viene a entregar, transferencia mediante, cada vez que lo recibimos en consulta. Sí, me hace pensar esto, lo dijo Winnicott, lo dijo Freud también, ¿no? Que cada terapia y cada paciente es singular y cada acción y cada intervención es singular, ¿no? Que
parece algo tan básico, pero parece algo que olvidamos. Voy a aprovechar ahora, voy a hacer un pequeño impasse antes que sigamos, que bueno, estábamos un poquito calentando motores y esperando que siga entrando gente y voy a leer, voy a introducirte a nuestra comunidad, a contarles un poco quién sos, quién es tu trayectoria, para los que van entrando que sepan que vas a ser profesora en la Facultad Lalam, que vas a estar dictando una materia y cuál es tu recorrido y tu background. Entonces, Macarena Cao Gené, voy a leer un poco. Psicóloga egresada de la UBA, maestranza en infancias y juventudes, en etapa de tesis en la especialización de prevención y clínica de niños, diplomada en múltiples áreas vinculadas a la niñez, derechos humanos, neurociencias y ciberdelitos. Es fellow en neuropsiquiatría y neurología cognitiva, directora en Raíces, docente en la UBA y en Fundación Barcelona, y coordinadora académica de posgrados y diplomaturas. Ha compilado y coescrito más de 15 libros sobre infancias, abuso, violencia y clínica psicoanalítica. Conferencista nacional e internacional. Se destaca por su compromiso con la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes. ¡Wow! Bueno, gracias. ¿Qué se ve, Macarena? Qué placer y qué honor contarte dentro de nuestro plantel docente para venir con toda esta experiencia que tenés y todo este conocimiento que fuiste adquiriendo, a hacer una transmisión de cosas que llevan mucha dedicación y mucha vocación, siento. Sí, es cierto, no voy a decir cuántos años, así nadie empieza a hacer cálculos de cuándo me recibí, cuántos años tengo, muchos, ya a esta altura uno dice muchos, ¿sí? Pero esto que vos decís, Lorena, digo, bueno, es una temática que requiere, ¿sí? Esto yo lo suelo mencionar en las clases, digo, que requiere de poner mucho el cuerpo, ¿sí? Y cuando me refiero a poner el cuerpo, lo pienso así como lo podía sostener Melanie Klein, estar dispuestos al juego, ¿sí? Pero también tener una disposición a la escucha de eso horroroso y estar sostenidos por el propio análisis, poder también sostenerse en seguir estudiando permanentemente y en las supervisiones. 3 patas imposibles de olvidar, creo que en cualquier clínica, ¿no? Pero en esta es fundamental, porque realmente a veces a uno se le hace hasta un nudo en el pecho cuando puede escuchar los relatos. Insisto, el escuchar no es solamente la palabra, digo, es en la observación del dibujo, en la observación del juego, y hay que poder responder a eso, ¿no? Digo, aquel que no pueda, que es totalmente válido, porque creo que no todos nos formamos para la misma clínica, también saber cuándo es momento para poder derivar. Pero para eso hay que saber hacer diagnóstico, ¿sí? Porque si no, termina sucediendo que vienen niños con un determinado padecimiento y podemos confundir, ¿sí? Diagnósticos, y acá hay una cuestión que es de vida o muerte, y no estoy exagerando. La tasa de suicidios es altísima en niños y adolescentes y en adultos que han sido agredidos sexualmente. Hay un antes y un después de las violencias sexuales cometidas, entonces tenemos que tener mucha conciencia de esta clínica, ¿sí? Y saber también cuál puede ser nuestro límite, así como si a mí me llegan a derivar un niño, por ejemplo, no sé, con una discapacidad intelectual, no está dentro de mi especialización y creo que tenemos que ser lo suficientemente éticos y honestos, ¿sí? Para poder decir, esto no puedo,
y hay Bueno, otro color, aceptar la ¿no? castración, ¿no? Creo que parte de esto es Totalmente. que esto lo voy hablando cuando me voy juntando con los diferentes profesores del plantel docente. Lo importante que es entender que uno no va a ser un buen terapeuta para todos los pacientes, no todos los pacientes y no toda la clínica aplican a nosotros, no todas las técnicas se aplican para todo el mundo, y uno atiende desde su propia subjetividad, su propia singularidad y también a gente desde su propia subjetividad y singularidad. Y parte de eso es decir, hay cosas que yo no voy a poder hacer, ¿no? Hay pacientes que voy a tener que derivar, hay clínicas que no me corresponden, ¿no? Hay clínicas que yo no voy a hacer. Eh, Esto es vital y dentro de lo otro que decís, estas tres patas, ¿no? El tema de seguir estudiando, hacer terapia uno y estar en supervisión. Nosotros desde la facultad creemos en esto fehacientemente. De hecho, hemos abierto espacios de supervisión que originariamente abrimos espacios de supervisión gratuito y los pensábamos tener por un mes y hubo una demanda tan fuerte y nos encontramos con gente que, por ejemplo, no hacía supervisión hacía 10 años, Mm, ¿no? Entonces surgió en todo esto una pregunta bastante ética, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Cerramos los espacios de supervisión porque nos dimos cuenta que eran como muy necesarios para lo que es la comunidad psicoterapéutica, más allá de que ser psicoanalista o no ser psicoanalista, ¿no? Sino estar a la escucha del sufrimiento de otra persona, desde cualquiera sea el enfoque que uno esté. Entonces se abrieron estos espacios y se conservaron. Estamos en este momento dando supervisión gratuita a más de 80 personas de diferentes partes del mundo y mm, consideramos que no es, tal vez yo no era tan consciente de esta necesidad, de la falta que hacía de estos espacios y de lo difícil que les resultaban a los profesionales encontrar un espacio para poder hacer esto. Así que es mm. vitalmente importante y bueno, aprovecho para recordarles a todos los que nos estén escuchando que tenemos estos espacios abiertos y gratuitos desde las facultades de Comunidad Lalán a todos los enfoques. Todo el mundo, no importa si están haciendo psicoanálisis o no, pueden participar de las supervisiones. Bueno, esto que vos traes, digo, bueno, más allá del ofrecimiento, ¿no? Que es grandioso, también hace que haya una toma de conciencia, ¿no? De que más allá de los años de experiencia que uno pueda tener, no puede correr con la omnipotencia, ¿sí? De que todo lo voy a saber, ¿sí? Por el contrario, me parece que poder reconocerse en sus propias limitaciones y en su propia castración hace que estemos posicionados como un terapeuta que puede realmente acompañar, no desde la omnipotencia, sino mismo desde la falta, ¿sí? Dando lugar entonces a que venga un otro ahí. ¿Sí? Y creo que ese es el lugar también del supervisor, o como en algunos espacios se llama análisis de control. Eh, Digo, bueno, esto que ya lo encontrábamos y lo podemos leer en Lacan, cuando decía, bueno, ustedes no están ahí para comprender. Me parece que eso tiene tiene un doble peso, ¿no? Digo, bueno, primero el no comprender, porque no es que vamos a tener la lectura de todo absoluta, y además no es nuestra función el poder, el entenderlo todo, ¿sí? Porque si estamos en ese todo, no queda lugar para ninguna otra cosa. Entonces, ¿cuál es el lugar también para el paciente? ¿No? Creo que a veces, en función también de lo que vos mencionabas de las intervenciones, a veces una intervención puede ser el mostrar que uno, por ejemplo, puede tener cierta falta, ¿sí? Y esto no nos hace menos analistas, como si hubiera categorías, ¿no? De analistas. Eh, Durante muchos años ha habido un adoctrinamiento, creo yo, y un psicoanálisis demasiado ortodoxo que creo que nos quitó lo humano, ¿sí? Completamente. Completamente. A Entonces, veces cuando hay gente que habla dice, no, la ortodoxia dice que, y yo digo, wow, es terrible sentir cómo a veces, me parece a mí,
la gente se siente muy orgulloso de llamarse ortodoxo. Y cuando yo escucho ortodoxo, escucho religión, ¿no? Escucho una filosofía así un poco binaria del bien y del mal, esto se hace, esto no se hace, y una rigidez y un dogmatismo que nos deja en lugares muy aislados, ¿no? Sí, sí, Muy to- aislados y que no dejan lugar para singularidades de estas que hablas, ¿no? De la no totalmente. articulación, de utilizar otras herramientas terapéuticas de abordaje que son muy necesarias, especialmente cuando hay situaciones muy reales y muy traumáticas donde la articulación no existe, está desanudado y no hay articulación. Entonces hay que trabajar desde otros lugares. Exacto, bueno, coincido plenamente con lo que vos traes, Lorena, porque, a ver, sin hacer un forzamiento del concepto, pero cuando hablamos de intervenciones en lo real, no es solamente la intervención en lo real en el paciente, nosotros estamos en ese real también, ¿sí? Y creo que si nos perdemos como seres empáticos, eh, creo que podría ser hasta intervenciones iatrogénicas, Mm. ¿no? Me parece que cuando un paciente puede traer un relato que a uno lo conmueve, ¿sí? Como es la clínica de lo traumático, como digo yo, que es una clínica de la trinchera, cuando vos estás frente a un niño que te está contando una atrocidad, y cuando estás frente a un adulto cuidador que te dice necesito ayuda porque a mi hijo, a mi hija le está pasando esto, ¿sí? Y que uno realmente es como que te duele el cuerpo. Y si vos en ese momento se te llenan tus ojos de lágrimas o si necesitas tomar agua y ofrecerle un vaso con agua al paciente, eso no te hace menos analista. Digo, Para durante nada. muchísimos años hasta no se les permitía pasar al baño a los pacientes, Lo sé, lo ¿sí? sé, lo sé. Entonces digo, pero bueno, la propuesta de mi materia va a ser derribar eso y decir, a ver, estemos ahí desde un lugar de ciencia, porque eso Sí, no nos aleja de la ciencia, desde un lugar de ciencia, pero con la empatía necesaria para que el otro pueda realmente aposentarse en ese espacio que se va a construir con el paciente, es en ese entre que se va a construir para que entonces pueda desplegarse algo de ese padecimiento. Y ahí sí uno poder intervenir, ¿no? Entonces exacta. yo creo que estamos en un momento y también esto a lo mejor va a sonar pretencioso, pero sí tengo ganas de que ocurra en las clases, es de algo que, una palabra que ahora se usa mucho, el de deconstruir, pero creo que realmente nos tenemos que deconstruir, ¿sí? Para poder tener una clínica en donde el paciente no quede aislado y uno no quede aislado. Porque el encierro del consultorio puede ser nefasto, ¿sí? Completamente, completamente. Yo también opino como opinas vos. Justo la otra vez estaba leyendo un libro de Ignacio y de Dolto, El niño del espejo, y ahí Sí, Ignacio y Dolto dicen que el cuerpo del analista ocupa un lugar en la clínica, está ahí presente y está tramitando el cuerpo del analista. Y bueno, Violen siempre nos dice que estamos extrayendo pulsión de muerte y este tipo de clínica de lo traumático, de lo real, de lo desanudado, de lo siniestro, ¿no? Como lo que estás tratando vos y me estaba acordando justo, bueno, ahí justo entró Violén, hablando con Vanessa Carpaneto, que ella trabaja sobre suicidio, también una clínica muy de lo traumático y de lo real, donde también se habla de esto de poner el cuerpo, ¿no? Hay mucho del cuerpo que se está poniendo y por eso también se vuelve tan vitalmente importante el análisis propio, la supervisión y el estudio todo el tiempo, porque es una manera de ir depurando eso que vamos a estar extrayendo, ¿no? Y, bueno, y justo sí, Violet nos dice que bueno no quedar solos en el consultorio, por supuesto.
Bueno, Eh, eso es lo que decía, digo, bueno, en toda clínica, ¿no? Pero esto que yo llamo, bueno, que es una clínica de la trinchera, eh, la supervisión, el análisis personal, el seguir estudiando, y yo agregaría también agregaría otros dos puntos que creo que son fundamentales. Uno, que podamos escribir, ¿sí? La escritura también es necesaria porque nos encontramos con muchos profesionales de la salud que después cuando tienen que plasmar, eh, no estoy hablando de sus historias clínicas, pero digo, de poder contar, ¿sí? O presentar un informe, no saben cómo expresar. Entonces, poder bajar eso que uno escucha para poder transmitirlo con el otro creo que es fundamental. Y la otra pata, mi mesa tendría 5 patas, creo yo, no solo Perfecto, 3, más es estable, una mesa muy estable tendrías. por lo menos es la que tengo la ilusión de tener, saber trabajar con otro, ¿sí? El trabajo interdisciplinario. Eh, el no, no, porque si es psiquiatra, entonces yo no me voy a entender, o no, por si tengo que trabajar con una TO, no, no, por el contrario, ¿sí? Me parece que habla también de nuestra plasticidad y poder tener una escucha activa y abierta que dé la posibilidad de que ese niño esté integrado, porque si no, son niños que a lo mejor tienen su pediatra, su fonoaudióloga, su psicopedagoga, su TO, la psicóloga o psicoterapeuta, y cada uno va por su lado. Entonces, no, no, somos nosotros los que tenemos que permitir saber dialogar, aunque cada uno desde su métier, pero digo, poder dialogar porque el padecimiento de ese niño es uno, no es uno con la psicopedagoga, uno con la pediatra, uno conmigo, uno con la maestra, no, no. Sí, actuar en bloque, ¿no? Con una misma dirección. Pero yo creo que una de las cosas que ese psicoanálisis ortodoxo y dogmatizado, ¿no? Lleno de dogmatismos, no le permite hablar y dialogar con otras ciencias, que es casualmente lo que estamos invitando con esta formación, ¿no? Claro. Vamos a hablar con otros enfoques, vamos a hablar con otras ciencias, vamos a ser capaces de trabajar en un equipo interdisciplinario, vamos a Ujú. ser capaces también de adoptar herramientas de otros enfoques y otras técnicas sin perder esos vectores fundamentales y conceptuales de lectura psicoanalíticos que nos quedan para poder diagnosticar, para poder generar una dirección de la cura, pero no deberían devolverse limitaciones o estructuras o corsets que no nos dejen respirar y que no le Total. permitan al paciente disminuir su sufrimiento y ayudarlo a salir, ¿no? De ese lugar donde está, a bajar ese sufrimiento. Sobre todo creo yo que se vuelve mucho más urgente en estas clínicas donde lo traumático y lo real está tan a flor de piel, ¿no? Pero igualmente me parece que también aplican a todo el resto. Y recién se me ocurrió una cosa que no lo habíamos hablado mucho, pero Dale. no me quiero cortar de decírtela, ¿no? Que creo que también, y hablando de esta clínica tan puntual que haces vos, el psicoanálisis pasó por varias etapas, como la primera, donde todo tenía que ver con un abuso sexual infantil, ¿no? O sea, que es digamos, la primer teoría de Freud de la seducción, y después como que Freud la abandona. Y creo que Mm, también los psicoanalistas han pasado por una desestimación total de los sí abusos que sí existen, ¿no? Y que creo que esto fue como muy como una up and down, ¿no? Como todo es un abuso infantil, sí, después nada es un abuso infantil, todo es fantasmático, y creo que ahora hay total. como un revival de esto y está regresando, y creo que debemos de volver a la clínica a aprender, ¿no? Aprender a poder discernir exactamente esto que estás contando vos y que es algo que, bueno, el psicoanálisis tiene una relación muy grande con el tema de la experiencia Sí, sexual sí, sí. infantil, con Ujú. diferentes enfoques, ¿no? O todo es o todo no es, como muy radicalizada. Entonces, Sí. eso.
Te quería A ver, preguntar tu opinión sobre esto. es interesante que traigas esto, porque creo que es una discusión que se sigue sosteniendo y nos puede hacer perder objetividad, ¿sí? Sí. Primero, Freud estaba investigando, ¿sí? Entonces no podemos nunca, por eso digo que siempre tenemos que contextualizar, ¿sí? Él estaba investigando y también estaba en medio de un contexto social. Cuando él cambia, ¿sí? O no sé si cambia, creo que deja una puerta abierta, ¿sí? Para poder pensar esto de mi neurótica me miente y que creo que hay lecturas poco acertadas de ese Sí. manuscrito también. Eh, Creo que lo que él nos está tratando, nos trata de decir, y que esto lo hablamos, Lorena, ¿no? De que a veces uno va con un texto y vuelve y cada vez que vas con ese texto te encontrás con algo distinto, como a mí me pasa con el proyecto, un texto que adoro. Ay, el mío Eh, es mi texto favorito, el proyecto. bueno, Yo creo que el mío Freud también, escribió el proyecto y después dedicó toda su vida a explicarnos a nosotros, los simples mortales, qué descubrió cuando escribió el proyecto. total. Entonces digo, a ver, cuando él empieza a decir mi neurótica me miente, creo que tenemos que poder pensar que justamente nos está dejando allanado el camino para poder pensar que va a haber vivencias, ¿sí? Va a haber experiencias, va a haber recuerdos y va a haber recuerdos, o juntos, recuerdos encubridores, ¿sí? Y que en los modos de relatar también va a estar siempre, cuando estamos sobre todo en adultos, mezclado con fantasía, inevitablemente. ¿Eso significa que esas escenas no hayan ocurrido? No. Y creo que para eso necesitamos una formación rigurosa y espero poder transmitirlo en la clase, cómo poder diferenciar cuando estamos frente a una fantasía, sí, que las hay, cuando estamos frente a un sujeto que está relatando un vivenciar traumático y cuando a lo mejor estamos ya dentro del campo de lo psicopatológico y pensamos en una fabulación. Por eso digo, en esta clínica es necesario poder saber hacer diagnósticos. No puedo pensar la clínica de lo traumático, la clínica de la trinchera, sin bases psicopatológicas fuertes, ¿sí? Eh, Cuando Freud mismo dice, bueno, a ver, cambiamos y sí, eran todos abusos, desde el caso Katy a todos, y podemos volver a ver si el caso Emma, bueno, cuando explica los dos traumas, bueno, ¿qué es? Podemos revisar, ¿sí? Pero siempre hay una perlita que creo que él la sostuvo, y es la variable de la familia, que yo diría la familia y lo social, Mm. ¿sí? Y ahí creo que en esta clínica es también fundamental tenerla en cuenta, porque el niño va a poder ir expresando su padecimiento también en función de si hay un otro capaz de alojar ese sufrimiento. Y si no lo hay, si no hay lugar para que se pueda manifestar lo que está pasando, puede quedar guardado, no reprimido. Y si queda guardado con el paso del tiempo, va a haber distorsiones. ¿Podemos acusar al sujeto de que su modo de sobrevivir haya sido distorsionar esa vivencia? Yo no me No. atrevería. No, pero si hasta en lo que es todo lo policial se comprueba que me sale hablar en otros idiomas, un testigo va a declarar sobre algo que vio y tiene que volver a declarar unos años después y declaran cosas diferentes, se acuerdan cosas diferentes, o sea, es algo que está completamente dentro de lo que nos sucede con los recuerdos, ¿no? En general. Tal cual, por eso que ahora hay todo como hay, por lo menos acá en la Argentina también hay como mucha movida, entonces de, bueno, las falsas denuncias, entonces implican que hay falsos recuerdos. Bueno, a ver,
partimos que los recuerdos son encubridores. Y yo prefiero pensar en encubridores que no es lo mismo que falso, No, no es ¿sí? lo mismo, no, no. No es igual. Y dentro de ese recuerdo encubridor, mismo Freud nos enseñó a desmenuzar los Toda significantes que fantasía estaban ahí. tiene un grano de realidad, dijo Freud. Todo Totalmente. fantasma empieza como, digamos, el granito de arena sobre el cual se va construyendo la perla, ¿no? Se construye Exacto. sobre algo que fue real. Y Por eso cuando nos preguntan, bueno, pero el niño, no sé, de 5 años puede estar fantaseando la escena en donde ha sido violentado sexualmente. No. O sea, no hay elementos que puedan estar ni en su consciente, ni en su preconsciente, ni en su inconsciente, si no está la vivencia, porque la fantasía viene después, sí, si no ¿sí? hubo algo que ocurrió, algo que irrumpió como una excitación Totalmente. más allá de lo que ese niño podía manejar en su etapa de ese desarrollo infantil. Esto que hablaste antes del contexto familiar y cultural, ¿no? Me hizo acordar leyendo Ferenczi una vez, hace un Sí, tiempo, cuando estaba escribiendo también una memoria que él trataba con casos así también, de trincheras, ¿no? Él tomaba sí, los casos medios desahuciados y él decía que el niño puede soportar a veces el abuso sexual, dependiendo de cómo reacciona esa familia que lo tiene que acoger a ese sufrimiento. El problema viene más por no tener acogida y no poder ser albergado que por el abuso en sí mismo. sí, o sea, creo que no podría decir si más o menos, pero sí creo que un sujeto que pueda encontrar eco en un otro Mm, tiene más posibilidades de sanar, ¿sí? Porque además de la lucha y la batalla que tiene que estar dando por lo que está viviendo, ni hablar cuando esas agresiones son intrafamiliares, sino que tiene que empezar una nueva lucha porque no es creído o completamente. es desestimado. Entonces digo, ahí el ambiente, como dice Winnicott, que el ambiente puede facilitar o no el desarrollo saludable, es fundamental, ¿sí? Por eso yo hace un ratito decía, bueno, creo que como terapeutas tenemos que tener la disposición y la disponibilidad sin apuro, ¿no? Yo siempre recurro, bueno, acá hay una canción muy antigua, una canción infantil de una poeta, de Marielena Walsh, que habla de un osito que decía, quiero tiempo, pero tiempo no apurado. Para mí Ujú. eso es fundamental, ¿sí? Que un analista pueda tener tiempo, pero tiempo no apurado, ¿sí? Que sea el tiempo del paciente el que nos vaya marcando ese ritmo. Eh, y para eso se necesita, como decía antes, poner el cuerpo y tener el deseo, porque el deseo del analista también está en juego, ¿sí? Siempre. El deseo de poder escuchar esa clínica y saber que, por lo menos, esto es mío, lejos está de mí de bajar una línea, digo, por ejemplo, mi celular está disponible sábado y domingo, Mm. ¿sí? Porque considero que ese tipo de trauma a veces se devela en el momento menos pensado. Y a veces no es que, entonces espero al lunes próximo que tengo sesión. No se puede. Digo, hay distintos tipos de clínicas. Por eso digo, esta es una clínica de la trinchera, en donde tenemos que estar ahí. ¿Sí? Y cuando digo clínica de la trinchera, también pienso en la posición del analista. Cuando tenemos que retirarnos a tiempo. Y me acuerdo, mi padre siempre repetía como un refrán acá en la Argentina, que dice, bueno, soldado que se retira no es cobarde, Sirve sino para otro. para otra guerra. ¿Sí? Entonces digo, bueno, saber cómo estar, ¿sí? Es fundamental porque le da la posibilidad que entonces el paciente regrese.
Si nosotros apostamos todo y nos terminamos, en esto del famoso burnout, nos terminamos quemando, ¿sí? Y eso no significa Es ser tibios. invasivo también, pienso yo, para ese clase de paciente hacer eso, ¿no? Es invasivo también, Totalmente, sí, apurarlo. Y, totalmente. y esto que hablas del cuerpo también me hace pensar, uno como analista en ese momento pone el cuerpo, pero también con un paciente donde todo esto que es lo indecible, todo esto que no entra en la palabra, me imagino que debe tener muchísimo registro corporal. Hay mucho y por eso creo que hay que trabajar. Me había quedado pendiente algo que me habías dicho antes, esto de lo indecible. A ver, parto de que son escenas que no son posibles de ser tramitadas, ¿sí? Entonces, en el decir de Bleichmar podemos pensar que son escenas que no pueden ser metabolizadas, digeridas. Por eso es que no quedan reprimidas, ¿sí? Y aparecen otras defensas. Por ende, al aparecer otro tipo de defensa, el yo sobrevive de otro modo y vamos a tener que buscar a esos niños, eh, yo les diría que tenemos que buscar esos niños en la piel, porque una de las primeras cosas que aparece son las cuestiones de piel. ¿Sí? No nos olvidemos lo que decía el primerísimo Freud, que ese yo primario es el yo piel, la primer diferencia con el otro. Entonces, por ejemplo, podemos tener ciertas enfermedades psicosomáticas ya desde muy pequeñitos y que responde, ¿sí? A cuestiones disruptivas con tinte sexual genital de un adulto, ¿sí? Por eso vamos a trabajar con el concepto de lo indiciario, que lo toma Silvia Bleichmar, que también es trabajado por Ferenczi, es trabajado más actualmente por Susana Toporosi, para decir, bueno, a ver, si no se termina de constituir un síntoma propiamente dicho, ¿con qué trabajamos? ¿Sí? ¿En dónde está ese padecimiento? Lo vamos a encontrar en recortes. Y también, por eso dentro de lo indecible, tenemos que aprender a escuchar el silencio, porque en el silencio, en la yancia, en la escansión, también está ahí ese sufrimiento. Entonces, por eso digo, es una clínica que lleva mucho tiempo, eh, y no es que por un checklist decimos, ah, bueno, si tiene esto, tiene esto, tiene esto, tiene esto, al estilo un DSM, ah, bueno, entonces sí, este niño fue abusado. No, no podemos hacer eso. ¿Sí? Por eso se habla de que no hay ningún síntoma ni ningún síndrome patognomónico de las agresiones sexuales, y que va a ser en el caso por caso, en la singularidad del paciente, de la familia, de la escuela, del grupo ampliado, que vamos a tener que ir juntando como si fueran piezas de un rompecabezas para poder armar un diagnóstico preciso que dé entonces la posibilidad de acompañarlos en ese sufrimiento. Qué interesante. Bueno, me imagino que vas a estar enseñando todo esto en tu materia. Contanos un poquito de esta materia. Pretendo hacerlo, ¿sí? La idea es, bueno, todo esto que estuvimos hablando muy, muy rápido, que esté desmenuzado en 4 clases, como para poder encontrar el niño. Yo, parafraseando a Marisa Rodulfo, diría, bueno, tenemos que encontrar el niño dentro del padecimiento, ¿sí? Porque por lo general lo que encontramos es el sufrir, pero tenemos que rescatar al niño porque justamente es lo que ha sido borrado, es lo que ha sido cosificado, ¿sí? Se le quitó hasta la dignidad. Entonces, ¿cómo recuperar a ese niño que quedó arrasado? Yo suelo decir en mis clases esto de que hay un secuestro subjetivo, ¿sí? Hay un arrasamiento subjetivo cuando estamos frente a niños, niñas y adolescentes que han sido atacados, capturados, captados, ¿sí? Por la sexualidad y o la genitalidad del adulto. Las dos cosas. Y poder diferenciar. Y dentro de eso también en las clases poder ir viendo
cómo, y partiendo de la noción de que la realidad es psíquica, cómo queda alojado estas vivencias que se tornan experiencias, pueden ser disruptivas o traumáticas, veremos las diferencias también, eh, cómo quedan inscriptas y qué perspectiva saludable puede haber, ¿sí? Creo que es fundamental no perder de vista de que puede quedar cicatriz, pero se puede seguir, ¿sí? Mm. Eh, y esto no es decir, ay, bueno, miremos, seamos súper esperanzadores, pero si realmente creemos en nuestra ciencia, es una ciencia del curar, ¿sí? Así que no nos podemos olvidar de eso, que no nos gane, como decía Freud, ese furor curantis, no, porque ahí estaríamos acelerando algo, pero sí estamos ahí para poder acompañar al sufriente. Por eso yo siempre digo que yo me reconozco como psicoanalista, pero más allá de ser psicoanalista por mi formación, soy terapeuta. Eh, Porque me gustan mucho las etimologías de las palabras, ¿sí? Mm. Terapeuta viene de terapón, y terapón es el que acompañaba al guerrero llevando las armas, para que el guerrero no llegue cansado cuando tenga que librar batalla. Entonces, yo sí prefiero ser la terapeuta, más que la psicoanalista, y estoy dispuesta a llevar las herramientas para que el que va a librar batalla no llegue con el agotamiento. Qué lindas ¿Sí? palabras y qué hermosa esta historia que nos contás. Mira, se me puso la piel de gallina. Me encantó, bueno, qué bueno esto, porque esto es otra lucha que ha surgido en estos talleres que hicimos. No es como ser psicoterapeuta, es como algo denigrante, ser psicoanalista es algo superior, ¿no? Y esta gran batalla cuando parece que se olvida que el psicoanálisis es una psicoterapia, ¿no? Es esto que acabas de decir, es cumplir este lugar de terapón para ese guerrero y poder llevarle esas armas y también poder estar observando cuál es la batalla que está luchando y poder darle el arma correcta que necesita en ese momento, ¿no? Esa herramienta que necesita porque él está en ese fragor de la lucha y no puede tal vez ver cuál es el arma más adecuada. Bueno, te quiero agradecer mucho, Macarena, por haber estado acá compartiendo, por habernos dado esta introducción tan fantástica de lo que va a ser tu materia. Ya quiero estar en Bueno, tu materia y creo que bueno, muchas también gracias. nuestra comunidad va a querer estar ahí también. Y bueno, les volvemos a recordar a todos que están abiertas un nuevo sistema de becas automáticas del 60% para todos los que son alumnos de primera generación, para las clases que están empezando en octubre, del cual Macarena también va a ser nuestra profesora y que va a estar dictando estas clases tan fantásticas. También para todos los alumnos que se inscriban ahora en primera generación van a estar accediendo a la van premier, a los estrenos, ¿no? Macarena también va a estar grabando sus clases antes de lo que llega cronológicamente y todos los que estén en primera generación van a poder acceder a las 2 carreras y a todas las clases que se estén grabando hasta octubre. Así que esto va a ser uno de los beneficios y otro de los beneficios que estamos dando es que acabamos de hacer unos acuerdos con plataformas internacionales de profesionales, de terapeutas, para poder ofrecer los servicios a nivel internacional, con 6 meses gratuitos para todos los alumnos de la Facultad Lalán. Así que bueno, los esperamos y vamos a estar muy atentos de cuando Macarena esté grabando su clase porque quiero estar ahí presente, Macarena. Quiero Bueno, ser... muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Nos vemos. Chau, chau. Un Un saludo, abrazo, hasta Macarena. luego. Chau, chau. Chau, chau.